Bien, entonces aquí quiero mostrarles rápidamente en qué consiste el método progresivo, regresivo, que es uno de los métodos de demostración más utilizados. La clave es que en el método progresivo regresivo lo primero que hay que hacer es identificar la proposición hipótesis, es decir, toda la expresión que está antes de la palabra entonces se asume que es verdadera, eso constituiría la proposición hipótesis. Luego identificamos la proposición tesis, que es lo que se quiere demostrar, que es todo lo que está después de la palabra entonces. Entonces, valga la redundancia, ¿cómo identificamos, según la demostración que nos vayamos a enfrentar, si podemos aplicar el método progresivo regresivo o no? Pues la estructura es sencilla. Toda demostración en la cual haya una implicación, óigase bien, o en la que esté presentada donde hay una condición, luego una implicación, y luego otra proposición, estamos ante un método progresivo regresivo, es decir, son sentencias de la forma A implica B, tal como lo podemos ver en el recuadro. Asumo que A es verdad, mi proposición hipótesis, y debo demostrar o probar que B también es verdad, o que B también lo es. Ahora bien, todas las preguntas que yo use para llegar a demostrar que mi tesis es verdadera, sin usar la información contenida en A, es el proceso regresivo. Pero al usar la información contenida en A, en la hipótesis, para llegar a demostrar B, es el proceso progresivo. Entonces, miremos un ejemplo y cómo aplicamos el método progresivo regresivo para realizar esta demostración. El ejemplo, ejercicio 1 dice si A, B y C pertenecen a los reales, es decir, son números reales para los cuales A es mayor que 0, B es menor que 0 y el discriminante o la expresión b cuadrado menos 4a por c es igual a 0, entonces la solución a la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c igual a 0 es positiva. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es identificar quién es la proposición hipótesis, que es todo lo que está antes de la palabra entonces. ¿Y qué es todo lo que está antes de la palabra entonces? Pues bien, todo lo que está antes de la palabra entonces es que en primer lugar nos dan tres números, A, B y C, que son números reales. Nos dicen las condiciones de que A debe ser positivo, es decir, mayor que 0, que B es negativo, es decir, que es menor que 0, y que la expresión b cuadrado menos 4a por c es igual a 0. ¿Qué debemos demostrar ahora la tesis? Que la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c igual a 0 es positiva, es decir, la solución es mayor que 0. Entonces, podemos utilizar ya el método regresivo empezándonos a preguntarnos cuándo la solución a la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c igual a 0 es positiva. Y la respuesta indudablemente es que esa solución a la ecuación cuadrática es positiva si la fórmula que nosotros conocemos como la ley del estudiante, x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a es mayor que 0. Ahí respondí la pregunta de abstracción. Bien, como ya tengo una pregunta de abstracción, que es el proceso regresivo, ahora uso la información contenida en A, que es la hipótesis, para responder a esa pregunta de abstracción, y es el método progresivo. Entonces, en primer lugar, debo utilizar la información o utilizar todas las herramientas matemáticas que me conlleven a aplicar mi proposición hipótesis. En primer lugar, entonces, la solución a la ecuación cuadrática, que ya todos conocemos, no nos la dice el problema, pero tú debes de saberla. Es allí donde la intuición, la creatividad y la experiencia juegan un papel importante. Ahora bien, nuestra primera proposición sería usar la ecuación cuadrática, como ustedes pueden apreciar aquí, la ecuación general de segundo grado. Mi segunda proposición es utilizar la hipótesis o partes de la hipótesis, donde sabemos que la expresión b cuadrado menos 4a por c es igual a 0, es lo que se conoce como el discriminante, y reemplazarlo en la ecuación cuadrática. Entonces, la proposición A3 se genera de sustituir la A2 en la A1. Miren que cada vez que yo hago algo lo justifico. Debo justificar cada acción que realice para llegar a la demostración. Entonces, al sustituir
dentro del radical esto pues se me va a anular y me va a quedar únicamente menos b sobre 2a. Muy bien, la proposición A4 proviene de aplicar la hipótesis donde nos dicen que A es positivo, es decir, mayor que 0, y que B es negativo, es decir, menor que 0. Pues bien, la proposición A sub 5 se me genera al sustituir la proposición A sub 4 en la proposición A sub 3, dándome como resultado, observa, que como A es mayor que 0, pues A queda tal cual con su signo, B es menor que 0, pues ya B tendría signo negativo, y menos por menos me daría más, por lo tanto, X o la solución a la ecuación me daría, lo que se llama una raíz del polinomio sería B sobre 2A, y esto es mayor que 0. En conclusión, he respondido o he llegado a la respuesta de la pregunta de abstracción, para lo cual la formulamos al principio, que nos permite concluir la tesis, que la solución a la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c igual a 0 es positiva. ¿Y por qué es positiva la solución? Pues ya demostramos que x es igual, aquí lo voy a escribir una vez más, a b sobre 2 veces a, y esto es mayor que 0. Es mayor que 0 porque en primer lugar b es positivo ya después de haber operado los dos signos, y a es positivo. Y un cociente entre algo positivo dividido entre otra cosa positiva sigue siendo positivo. Por lo tanto, esa sería la solución, y finalizamos con las siglas de la demostración o la firma, como se quería demostrar en latín, quorum demonstrarum.